El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. En aquella misma hora, Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Muy queridos hermanos sacerdotes, Padre Luis Regifo, Padre José Noé, muy queridos hermanos, muy queridos jóvenes que hoy nos acompañan y que se han encargado de esta celebración, los jóvenes de la Pastoral Juvenil de esta bella parroquia de San Miguel, aquí en Abejales. Pero también en ustedes quiero saludar a los jóvenes de la parroquia del Cantón, creo que es San Gabriel, Miguel también en el Cantón, Miguel Ángel. En el Cantón, mi saludo también a ellos que hoy están aquí con nosotros, y quiero que tengamos un recuerdo en esta tarde por la salud del Padre Héctor Herrera, párroco del Cantón, para que el Señor siga sanando, para que el Señor le siga curando y para que pronto pueda estar en medio de sus quehaceres como el pastor
como el sacerdote que guía y que acompaña a este pueblo maravilloso también del Cantón. Bien, mis hermanos, hoy celebramos la fiesta de un gran santo. Todos los santos son grandes porque vivieron la santidad. Pero San Francisco de Asís nos hace o nos invita a reflexionar que la Iglesia, que el pueblo de Dios, que las comunidades necesitan de personas capaces de dejarlo todo por el reino de los cielos. San Francisco, hijo de un gran comerciante, con mucho dinero, con muchos bienes, diríamos nosotros muy pudiente, pero él se dio cuenta que la riqueza más grande no eran los bienes materiales, no, la riqueza más grande es tener a Dios. Y por eso lo dejó todo. Amando la pobreza, se dedicó de una manera muy especial a aquellos que son abandonados en la sociedad. A los enfermitos, a los que tienen alguna situación, a los marginados, a aquellos que muchas veces los ven por debajo del hombro, a aquellos que inclusive no tienen voz, a aquellas personas que prácticamente por cualquier situación los dejan abandonados. A ellos, Francisco de Asís, San Francisco de Asís se dedicó. Se dedicó tanto que esto desató para quienes piensan como el mundo, desató rabia, desató malos entendidos, condujo inclusive a marginar también a Francisco y entre ellos su propio papá. Pero para los que piensan como Dios, desató la caridad hecha ser humano, la caridad hecha Dios, la caridad hecha una persona, la caridad que lleva a respetar y amar la dignidad humana. Entonces, es digno el que tiene dinero, es digno el que tiene bienes, claro que sí, pero también es digno aquel que no tiene nada. Y lo más grande, el gran valor que tiene, valga la redundancia, el que tiene, y el gran valor que tiene el que no tiene nada, es el mismo. Pero para los ojos de Dios y ante la grandeza de Dios, el Señor siempre abraza a aquel que como riqueza lo tiene a Él y como instrumento de Dios busca construir su reino aquí en la tierra. Un reino de amor, un reino de perdón, un reino de misericordia. Por eso esta primera lectura que hemos escuchado nos hace una invitación grande, muy grande, hasta el punto que dice, está viuda y está necesitada porque sus hijos la han abandonado, la iglesia. ¿Y por qué la han abandonado? Porque andan encarcelados, andan encadenados, andan metidos en el oficio del mundo,
en aquello que destruye la sociedad y en aquello que nos aleja de Dios e inclusive en aquello que nos hace ver la vida como una pobre vida que no tiene ningún tipo de sentido. ¿Cuántas personas en la vida son capaces de destruir la vida de otros, pero porque su vida está encadenada en el pecado, en las malas intenciones, en los malos deseos, en los malos propósitos? Y más allá de todo eso, porque no saben que la vida le corresponde a Dios y que Él es el dueño de la vida. Por eso, el ejemplo de San Francisco de renunciar a todo para poder venir, para poder llegar y a comenzar una obra donde se vive en fraternidad, donde todos somos humanos y donde todos somos hermanos. Experiencia maravillosa que hoy se vive en muchos lugares del mundo y que se viven en muchas comunidades. Y esa decisión de Francisco de abandonar toda aquella riqueza materiales, inclusive de devolverle a su padre lo que su padre le había dado, es más, hasta de quitarse la ropa y entregársela a su padre. Hasta ese acto la gente lo vio como algo, como una cuestión de locura. Inclusive todo eso lo lleva y nos invita a nosotros a reflexionar lo que significa dar la vida por Dios y dejarnos guiar por el Señor y que Él sea el que haga la obra. Es decir, en nuestra vida hay mucho más importante, hay cosas mucho más importantes de las que nosotros imaginamos. Y en nuestra vida tan importantísimo está el de darlo todo, el de responder y el de luchar por la vida y el de luchar por ese plan que el Señor ha colocado en nuestras manos. Por eso, mis hermanos, hoy este evangelio que hemos escuchado nos hace una invitación y nos dice: no se alegren por lo que ustedes hacen, porque ustedes lo tienen que hacer, ustedes tienen que cumplir con esa misión. No se alegren por lo que tienen, porque eso que tiene precisamente es una obra que el Señor ha bendecido en sus vidas. Tienen que alegrarse porque sus nombres estén escritos en el cielo. ¿Qué tal? Aquí podemos decir que quizás lo que hagamos en el mundo y lo que conquistemos en el mundo y en esta vida que no está en Dios es vanidad de vanidades. Es tristeza, es dolor. Pero lo que conquistamos aquí para la construcción del reino de Dios es lo que nos fortalece y nos lleva a ver nuestros nombres escritos en el cielo. Y luego, lo que estamos haciendo hoy. Hemos venido aquí a celebrar la Eucaristía. Hemos venido aquí a alabar al Señor. Hemos venido aquí a encontrarnos con Dios. Nos hemos encontrado en la palabra. Nos vamos a encontrar en el pan vivo. Allí está Jesús. Se hace presente en la hostia y en el vino, con su cuerpo, con su alma, con su divinidad. Y va a alimentar la vida nuestra. Y va a alimentar la vida de estos niños y niñas que hoy van a hacer la primera comunión. Porque muy bien lo dice hoy el Evangelio: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y la has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así le ha parecido muy bien. Yo te alabo. ¿Y por qué te alabo? Porque sé que Dios está en mi vida. Yo te alabo porque Él es el dueño de mi vida. Yo te alabo porque Él es el que me acompaña. Yo te alabo porque el Señor es el que va guiando mis pasos. Yo te alabo porque Él ha sido muy bueno. Me ha dado una familia, me ha dado una comunidad. Me ha invitado a vivir, me ha invitado a echar para adelante, me ha invitado a crecer como un verdadero hijo de Dios. Gracias, Padre, porque esto de darle gracias a Dios y esto de acercarnos al Señor y de tener tiempo para Dios es propio de gente agradecida, es propio de corazones nobles, es propio de corazones que son capaces de decirle al Señor gracias, porque sabemos que humanamente no podemos hacer nada. Y mis hermanos, Dios ha revelado estas cosas a los corazones sencillos, a los corazones humildes, aquellos que son capaces como ustedes de levantarse y peregrinar para poder celebrar la Eucaristía y darle gracias a Dios. Esto nos tiene que llevar a 4 virtudes muy importantes que hicieron de San Francisco de Asís un gran santo. La primera de ellas es responderle al Señor con alegría, no con tristeza, no con angustia, no con melancolía. Responderle al Señor con alegría es: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Yo quiero ser un instrumento en la construcción de su reino. Y podemos decir, como dice el canto, porque Dios ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Y con alegría y con entusiasmo nosotros vamos trabajando en esa misión que Dios nos encomienda en la iglesia. Otra virtud maravillosa es la virtud de la sencillez y de la humildad. San Francisco no buscó riquezas. La única riqueza de San Francisco era precisamente amar a la humanidad en el nombre de Dios. Y la única riqueza de San Francisco es ser un instrumento de paz, llevar la paz para erradicar del mundo, de la sociedad, el odio, el rencor y todo aquello que nos separa, que nos divide y que no nos deja conquistar las grandes metas de la vida. El gran norte de San Francisco, además de la paz, era precisamente hacer el bien, ser persona de bien. Y eso lo hace una persona sencilla, eso lo hace una persona que siente que el otro es su hermano, que la otra persona es su hermana. Eso lo hace una persona que sabe sencillamente y con humildad que el Padre, que mi Padre, el que me ha creado, el que me ha invitado al mundo, es también el Padre de mi hermano, es el Padre de mi hermana, es el Padre de la creación. Por eso San Francisco llegó a reconocer ese gran amor de Dios, esa dedicación de Dios en la naturaleza. Y por eso hoy se bendicen los animalitos, se bendicen las matas, se bendice la naturaleza, porque San Francisco llegó a reconocer esa grandeza de Dios y decir que sin Dios eso no existe, que todo esto es obra de Dios. Y llegó a decirle a la luna, mi hermana luna, llegó a decirle al sol, mi hermano sol, pero también con mucha sencillez y con mucha humildad llegó a decir mi hermana la muerte. ¿Y por qué mi hermana muerte? Porque es familia de cada uno de nosotros, es la que tenemos más cerquita. Y en cualquier momento tenemos que comenzar ese caminar, tanto ustedes como yo. Y llegó a decir, es una persona sencilla, es una persona humilde. Una persona también que practicó una virtud bellísima,
la fidelidad. ¿Y usted sabe a quién? A la iglesia. Por eso, mis hermanos, ser fieles significa ser felices. Una persona que no es fiel nunca podrá ser feliz. Una persona que no es fiel siempre anda enrollada en el pecado. Y se destruye, pero también destruye a las demás personas. Se daña y daña a las demás personas. Y cualquier proyecto que el Señor quiera colocar en sus manos, una persona soberbia es capaz de desorientarlo, es capaz de lanzarlo por el mal camino, porque la soberbia me lleva a creerme más que los demás. ¿Por qué pecó Adán y Eva? Por soberbios, porque quisieron ser más que Dios. ¿Y cuántas personas en el mundo se comprometen, pero no son fieles a ese compromiso? Porque ellos quieren ser más que Dios, porque quieren vivir la vida quizás como la viven otros, en medio de los placeres, en medio de los lujos, haciendo lo que quieren. Eso daña, eso destruye, y eso acaba ese deseo de amar y de servir al Señor en los hermanos. San Francisco de Asís nos da ese bello ejemplo de fidelidad a la iglesia. Y una última virtud, además de todas las que él tiene, además de todas como la humildad, la sencillez, el amor, la fe, la esperanza, es la ternura. La ternura. Fíjense, estamos viendo este altar bello que han realizado para San Francisco. Y quiero felicitar a la persona que lo hizo, porque lo hizo con todo ese amor, con todo ese cariño. Pero mire, ahí está, alabando a Dios en la naturaleza. Una expresión, un simbolismo maravilloso de lo que significa la vida de San Francisco. Mis hermanos, eso me lleva a la ternura. Tenemos que amar, tenemos que ser tiernos. Tenemos que acercarnos a todos, tenemos que saludar a las personas, tenemos que colocarnos también en el lugar de la otra persona, porque hoy, querido hermano, usted sufre, pero mañana yo sufriré también. No sabemos qué nos depara el mundo, qué nos depara la vida, y la vida es una vida que rápido pasa, decía el padre Ricardo Bulnes, la vida es un paseo, la vida pasa rápido. Un paseo pasa muy rápido. Pero ¿qué queda? Ese amor, esa ternura con el que yo soy capaz de aplaudir y de ver en la otra persona a un hombre o una mujer de Dios. Eso es maravilloso. Eso nos anima, eso nos motiva y eso nos hace vivir este ejemplo maravilloso de San Francisco. San Francisco, mejor dicho, ustedes aquí tienen a un gran santo como protector, como es San Francisco. Siempre pídanle a San Francisco que los ayude a crecer en la alegría, que los ayude a crecer en la sencillez y en la humildad, que los ayude a ser fieles en la vida y que los ayude a ser muy tiernos en la familia, en el hogar, en la comunidad, en la iglesia. Esa ternura que los mejores ejemplos de ternura son los niños, que se acercan con ese amor, que se acercan sin ninguna mala intención, que se acercan con tantos buenos sentimientos, que son capaces de hablarle al amigo y al enemigo, que no le temen a nada porque tienen a su papá y a su mamá, en fin, que no tienen odio a nadie, que tienen un corazón muy puro. Ese ejemplo de ternura es al que nos invita San Francisco para que nosotros también vivamos. Y por último, hermanos, quiero decirle a estos jóvenes que van a recibir la comunión. Ustedes van a recibir a Cristo en la hostia consagrada. ¿Para qué lo van a recibir? Para que su vida cada día sea mejor, para que su vida sea preservada de todo mal, de todo peligro, de todo pecado, para que ustedes sepan siempre agradecer a Dios y sepan ser
buenos ciudadanos y buenos cristianos, para que ustedes oren, para que ustedes con su ejemplo y su testimonio evangelicen a otros niños que también quieren recibir la comunión o que ya hicieron la comunión, para ser obedientes, para luchar por lo que más quieren, para ponerse a estudiar, para prepararse para la vida. Ustedes van a recibir a Jesús para ser instrumentos de Dios en su familia, en su hogar. No pierdan esa bonita oportunidad. Tienen que ser mejor. Tienen que ser hombres o niños y niñas de fe, de amor y de esperanza, que se portan bien y que hacen las cosas muy bien. Jesús alimenta espiritualmente el espíritu y el alma de la persona para actuar como un verdadero hijo de Dios. Y quiero encerrar esto, queridos hermanos, en esta frase. El que tiene tiempo para Dios, lo tiene todo, porque Dios siempre bendice a aquel que con amor se acerca, aquel que con amor y fe celebra, aquel que se pone en camino para encontrarse y para ser instrumento de paz y instrumento de bien. Y el que tiene a Dios en su corazón, en su vida, en su familia, en su hogar, en su trabajo, lo tiene todo, porque Dios es la riqueza más grande que nosotros podemos tener. Que Dios los bendiga y los acompañe siempre, que San Francisco interceda ante Dios para que esta comunidad de La Pedrera siga siendo muy próspera y que nuestra Madre, la Virgen María, nos cubra a todos con su manto maternal. Amén.